Hola, buenas tardes. Ok, ¿alguien que guste participar para síndrome de Sjögren? No recuerdan ni qué hemos visto, no han leído algo más. Sí, hoy vamos a hablar acerca de las afecciones oculares. Ok, ¿y qué han leído? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, mencionaba que a diferencia de las manifestaciones orales, que los pacientes sí decían que tenían una boca seca, en las afectaciones oculares iban a llegar casi siempre diciendo que tenían una sensación de cuerpo extraño, como de arenilla o algo así en el ojo, que era la principal diferencia con eso, que no lo iban a reconocer como tal. Por lo que leí, la principal afectación va a ser a nivel de la córnea, que en situaciones graves puede llegar incluso hasta cicatrización de ella, lo cual también les puede dar algunas manifestaciones oculares. Por la misma sequedad pueden tener, así como cuando decimos las famosas chinguiñas, pueden tener así también un poquito al despertarse. Ok, nada más. Ok. Ana ¿Puedo Laura. participar, doctora? Sí, ok. claro. Después que termine Ana Laura y ya vas, Javier. No. Sí. Bueno, mencionaba que podía esto predisponerles a una infección a los pacientes. A la exploración podía ver también como pequeños puntitos, mencionaba, a nivel de la córnea. Una manifestación que podríamos encontrar sería la queratitis filamentosa. Ok. Pues ya sería lo principal de manifestaciones orales. Gracias. Javier Jaramillo. Sí, doctora. Bueno, otros síntomas de Sjögren que yo encontré se dan en piel, vagina, fosas nasales, garganta seca y también reflujo ácido. Bueno, debido a la sequedad crónica que tienen estos pacientes, suelen ser, bueno, debido a que están perdiendo su barrera mucosa, suelen tener riesgo mucho más elevado de cualquier tipo de infecciones. Por ejemplo, en los oculares hay daños a las córneas, en la parte dental, sobre todo son caries y enfermedades en las encías, y lo que es, bueno, en mujeres la vagina, por desregulación de pH, hay una mayor cantidad de infección por hongos. También, o sea, como dato, encontré que las personas de Sjögren, desarrollan dolor y rigidez en articulaciones, sin necesidad de tener el RA, o lupus. Y también, o sea, como otra sintomatología, encontré que pueden tener erupciones de piel, entumecimiento, hormigueo en extremidades y, de manera rara, inflamación en pulmones, riñones e hígado. Entonces, pues son pacientes bastante delicados que hay que estarlo, bueno, o sea, no únicamente es como la más característica, por lo que vi, era la ocular, pero pues es importante tener humectada varias zonas o darle suplementos para que estos pacientes pues tengan por lo menos esa barrera que perdieron o intentar hacer la sustitución de esa barrera. Ok, muy bien, Javier. Kevin. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, muy bien, adelante. Bueno, yo había leído sobre, bueno, las afecciones que tenían a nivel cerebral. Bueno, lo que yo leía también involucra que dice que puede incluso producir ciertas deficiencias motoras en el paciente o también sensitivas. Y también esta patología en algunas ocasiones pudiera exacerbar una meningitis aséptica. Y bueno, algo que me pareció importante es que mencionaba que también puede incluso afectar a la parte medular, ya que podría incluso producir una esclerosis múltiple, perdón, o también afectar en la parte óptica, bueno, de los ojos, para producir una neuritis. ¿Y qué otra cosa? Creo que había algo que se llamaba como
vejiga neurogénica, algo así, que esa no entendí muy bien. Y creo que también, bueno, en esta patología se encuentran muchos anticuerpos reactivos, que ya lo habíamos descrito, y creo que comparte un anticuerpo que se llama el anti-ROC, que también había mencionado en lupus, y otro que se llama, bueno, también también comparte los anticuerpos antinucleares, que serían los anti-ANA. Pero lo que sí me quedó duda es lo que le decía sobre la vejiga neurogénica, eso no entendí bien lo que había yo leído. Ok, ahorita pasamos a las dudas. Vamos con Javier. Perdón, doctora, ¿acabo de participar? ¿O es otra? No, Marlene Montalegre. De acuerdo. Sí, doctora, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, yo en cuanto a manifestaciones clínicas y la correlación con otras enfermedades, encontré que este síndrome también se relaciona con la enfermedad tiroidea, que de hecho no es tan rara de encontrar, se encuentra en cerca del 20%. Y se produce a través de una tiroiditis autoinmune. Había leído que es principalmente por la tiroiditis de Hashimoto y con una menor frecuencia en la enfermedad de Graves, y que de hecho autoanticuerpos contra anti-TPO, creo que es antiperoxidasa tiroidea, y junto con la tiroglobulina, pues se pueden utilizar como predictores para el desarrollo de la enfermedad tiroidea en el síndrome de Sjögren. Entonces, de hecho, mencionaba que más del 50% de estos pacientes se presentan como un hipotiroidismo subclínico. Entonces me parece importante porque pues también podemos hacer algún diagnóstico diferencial, tomando en cuenta que pues podemos determinarlo mediante el diagnóstico con los autoanticuerpos. Ok, muy bien, Marlene. Carlos Castillo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, algo que había leído sobre el síndrome de Sjögren era de un artículo de seminarios de español de reumatología, y que este tipo de enfermedad siempre se está asociada con linfomas, y que un riesgo de desarrollar linfoma en síndrome de Sjögren puede llevar hasta el 5%. Puede haber linfomas que son del tipo B, de bajo grado, linfomas que es tejido asociado o es el MALT, ya no me acuerdo muy bien de las siglas, o puede ser una locación extranodal, que puede incluso verse en parótida, en el tracto intestinal, y si no me equivoco, también en pulmón. También estaba leyendo que podía causar daños, afectación cutánea, que esto ya es una situación extraglandular, donde podemos ver una manifestación que se llama púrpura palpable, que es un signo, viendo también lesiones de urticaria, máculas, y también áreas de ulceraciones. Ok, Carlos. Entonces, si dices que siempre se asocia a un linfoma y solo el 5%, ahí ya no entendí yo. ¿Cómo? Es que mencionaste que leíste en el artículo o en la página que siempre se asocia al linfoma, y después mencionabas que solo el 5%. Entonces, ¿cuál es? Es que el riesgo de desarrollar linfoma es del 5%, lo dije mal. Sí. Ok, bueno, por eso no había entendido yo cuál de las dos es real. Sí. Todavía no. Ok, gracias. María José. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Sí me escucha? Muy bien. Bueno, pues respecto, por ejemplo, a las manifestaciones oculares que había comentado Ana, también me gustaría agregar que había leído que específicamente la xeroftalmia es causada la disminución del flujo lagrimal es causada por la infiltración
linfocítica que ocurre en las glándulas lagrimales y que esta está fuertemente asociada siempre a la presencia de queratoconjuntivitis seca, o sea que casi siempre se van a presentar las dos. Y esta ocurre por alteraciones o daño al epitelio corneal y conjuntival con alteración en la composición química del fluido lagrimal. Y los síntomas que mencionaba la compañera, pues son los que más comúnmente se presentan como irritación, fotosensibilidad, alteraciones visuales, pero también había leído que los pacientes pueden presentar, por ejemplo, fluctuación de la visión diurna con exacerbación durante actividades específicas o ciertas condiciones ambientales, como por ejemplo afección por aire acondicionado, condiciones del humo o viento o viajes en un avión, actividades como leer o trabajar en una computadora o mirar televisión, hacen que el paciente sea mucho más sintomático. Y también va a ser más sintomático, como comentaba, durante la noche o al despertar por la producción de lágrimas que disminuye durante el sueño. Y también mencionaba que hay pruebas para evaluar la seroftalmia, como la prueba de Schimmer, creo, que, bueno, no sé si se pronuncia así, que se utiliza para medir la producción lagrimal en 5 minutos, o la prueba de verdelissamina, que evalúa los daños en la superficie del ojo, que es con este colorante, y utiliza una puntuación de Van Bixterveld, creo que así se pronuncia, bueno, no sé, que se sitúa entre 0 y 9 para cada ojo y se considera diagnóstico, por ejemplo, bueno, supongo que esto lo van a comentar en los criterios, pero cuando la puntuación es igual o mayor a 4, se considera diagnóstico. Ok. Brenda Fernández. Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes. Bueno, como tal, había leído que respecto a las manifestaciones que tienen el tracto respiratorio, pues afecta obviamente a las vías respiratorias superiores e inferiores, y bueno, también puede asociarse a tos seca persistente, a la ronquera, y obviamente a una sequedad nasal, que también puede originarles costras a los pacientes. También había leído algo sobre las manifestaciones ginecológicas, y bueno, referían que había o que podría haber sequedad vulvovaginal, prurito y dispareunia, y bueno, que como tal, la afectación urogenital se podía complicar por infecciones bacterianas candidales. Ok, por ahí vuelve a salir lo que preguntaba tu compañero Kevin. Estoy con Brenda, ¿verdad? Sí. Ok, dentro de las manifestaciones, ¿encontraste lo que mencionaba tu compañero Kevin? ¿De lo de la vejiga? Uh-huh. No, esa también la mencionaba, pero no la encontré así como tal por qué se producía. Ok, quedamos que esta es una enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, aparte de ser una exogenopatía, o sea, de tener esa afectación a nivel de las glándulas, vamos a tener afectación de diferentes sistemas, y uno de estos pues va a ser que el paciente va a tener incontinencia urinaria porque no tiene una buena inervación, porque va a haber una alteración del sistema nervioso. Bueno, pasamos con Valeria. Gracias, Brenda. Sí, doctora. Pues yo había encontrado entre los síntomas o afectaciones lo que es a la afectación cutánea, como la vasculitis, que ocurre en el 10% de los pacientes, y también mencionaba, el compañero mencionó del linfoma. Y también lo de la púrpura, que es el signo más común. Lo que me llamó más la atención de esta afección fue que podían desarrollar vitiligo y el fenómeno de Raynaud, y me surgió la duda del por qué. En autoinmunidad, si recuerdan, les dije que podía haber poliautoinmunidad,
es que un paciente tenga varias enfermedades autoinmunes. Y de hecho, por eso tenemos síndrome de Sjögren primario o secundario. Y secundario normalmente son enfermedades autoinmunes, que mencionamos cuáles son las más comunes. Las más comunes serían artritis reumatoide y lupus eritematoso. Ok, alma clara, ¿verdad? Sí, y ya se continuaría con granulomatosis, por ejemplo, entre otras. Dermatomiositis, ok. Entonces, ¿el vitiligo es una enfermedad autoinmune o no? Sí, sí lo es. Sí, sí lo es. Ok. Entonces, recuerden tener claros los términos de autoinmunidad familiar, poliautoinmunidad y enfermedad autoinmune familiar es cuando una sola enfermedad está presente en varios miembros de una familia, como esto se presenta mucho en lupus. Poliautoinmunidad, cuando en un sujeto presenta varias enfermedades autoinmunes, y autoinmunidad familiar, cuando hay varias enfermedades autoinmunes en diferentes personas que componen una familia. Ok. Ana Karen. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, yo leí acerca de la afectación del oído, que hay síntomas que pueden ir desde los acúfenos hasta otitis. Entonces son acúfenos, otalgia, vértigo, hipoacusia neurosensorial, hipoacusia de transmisión, otitis serosa y otitis externa fibrosante. Víctor Hugo. Ya bajó la mano todavía. Sí, doctora. Bueno, yo leí la relación del síndrome con la afectación hepática y esto va a ser de dos formas. La primera es por una hepatitis autoinmunitaria que se da por anticuerpos antimitocondriales y esto va a generar en el hígado una cirrosis biliar primaria. Y la otra forma de afectación del hígado es porque hay un aumento de la incidencia por infección de virus de hepatitis C y que de hecho se presenta entre el 6 y el 19% de los pacientes y esto aumenta la prevalencia de crioglobulinemia. Ok, y tenía yo, no, ya eras el último. ¿Alguien más? Carlos, ¿quieres volver a participar? ¿No has bajado tu mano? Disculpe, doctora, no había bajado la mano, no me di cuenta. Ok. Melissa Sánchez, y creo que ya sería... Sí, yo. Que de acuerdo a las afectaciones musculoesqueléticas, aproximadamente el 50% de los pacientes pueden llegar a presentar artralgias con o sin evidencia de artritis y bueno, esta se va a presentar principalmente en pequeñas articulaciones. También estos pacientes son propensos a desarrollar trastornos del ánimo, como puede ser depresión, ansiedad, insomnio, astenia o fibromialgia. ¿Quién, Melissa? Ay, bueno, Ana Cecilia y Carlos Castillo, ¿vuelves a participar o también? Alma Cecilia, ya con Alma Cecilia de Ramos. Bueno, es que he estado teniendo problemas para escuchar, no sé si ya hablaron de la incidencia. Aquí no importa. De la prevalencia. Bueno, tiene una incidencia del 1%, la relación va a ser de 9 a 10 mujeres contra un hombre
y la edad de prevalencia es de 40 a 60 años. Va a estar asociado a artritis reumatoide, a lupus y a bueno, creo que, bueno, son varios, pero no me acuerdo. En cuanto a las afecciones pancreáticas, bueno, eso me pareció importante porque va a provocar insuficiencia pancreática exógena y bueno, lo que ya hablaron en cuanto a la mucosa ocular y bueno, tiene muchísimos sitios de afección que van a ser pulmón, corazón, el sistema digestivo y pues creo que me parece que ya abordaron todos, pero bueno, eso es lo que quería decir. Ok, Ana Cecilia, ¿verdad? Te puse Alma Cecilia. Y ya no me acuerdo quién había puesto su compañera María Celis, preguntaba lo del embarazo. En artritis reumatoide, cuando se embaraza la paciente, ¿se exacerba la enfermedad o no? Por ahí nos sirve de repaso. ¿En lupus se exacerba o no? No. Yo digo que disminuye. En lupus sí podría exacerbarse porque tenía relación también hormonal. Ok, sí. Bueno, lo de artritis. En artritis reumatoide incluso disminuye la actividad de la enfermedad durante el embarazo. En lupus incrementa la actividad de la enfermedad durante el embarazo. Y en síndrome de Sjögren no influye en el curso. O sea, ni aumenta ni disminuye. Está igual. Nada más que su compañera lo que preguntaba era lo de los medicamentos. Normalmente tienen que tener 6 meses de estabilidad para que disminuyan o quiten los medicamentos que pueden ser dañinos para el producto y por eso es que son 6 meses lo ideal, pero hay pacientes que se llegan a embarazar y pues resulta que estaban tomando medicamentos, pues es cuestión de supervisión. En el caso del lupus, pues si está en peligro la vida de la paciente, pues sí se va a sugerir lo que es el aborto, pero hay pacientes que en la gran mayoría se exacerba la actividad de la enfermedad, pero si le llevan buen control y demás, puede tener su hijo a término y todo. Entonces, sí es importante saber eso porque a veces les mencionan a los pacientes, es que me quiero embarazar, pero ya me dijo mi médico, mi ginecólogo, mi médico familiar que no, como tengo lupus, que no me embarace. Sí se pueden embarazar, pero tienen que llevar un control estricto. Y les digo, hay pacientes que incluso pues se han embarazado sin tener el, pues digámoslo así, como preparar y demás, y o sea, súbitamente y llegan su embarazo a término, pero obviamente algunos sí llegan a correr riesgos, otros no, pero tienen que estar siempre bajo supervisión. Entonces el embarazo en artritis reumatoide inactiva la enfermedad, en lupus la exacerba y en síndrome de Sjögren es igual. Y bueno, ya regresamos a la presentación y vamos a empezar con la afectación ocular. Les quise preguntar, porque en el otro grupo sí pregunté al principio de la clase y me participaron bastantes y con ustedes ayer me seguí yo y no les había preguntado. Entonces, como las participaciones son parte de su calificación, o sea que después salgan bajos por mi culpa, por irme tan rápido. El examen, en teoría, sería la siguiente semana, como el viernes, pero si no termináramos de completar los temas, que es hasta miopatías, pues lo pasaríamos a la siguiente, ¿sí? Y bueno, no sé si tengan alguna duda o ya empezamos con la presentación. Doctora, una pregunta. No sé si sea posible que nos pueda pasar sus presentaciones, porque noté apenas que no hemos grabado todas las clases. Entonces, no
pues si pueda subir sus presentaciones, eso nos ayudaría bastante. Las clases solo también. duran 20 días. O sea, cuando graban solo dura 20 días en la plataforma. Lo que no sé si es que si las bajen, pues ya, pero si no, nada más están 20 días. Y pues no les paso a las presentaciones porque luego nada más estudian de ahí y ya no hacen como una investigación más. Entonces, por eso les pasé el material del Tratado de Kelly para que tuvieran una base, pero aún así, si quieren hacer investigación de artículos, como hace rato que me participaban y me decían que lo habían encontrado en X artículo o página, pues no importa, lo importante es que ustedes investiguen. Entonces, no les paso las presentaciones porque por lo regular se acotan a que nada más de ahí y ya otra cosa no leen más allá. ¿Alguien más? Creo que quería hablar. Doctora, entonces María Eugenia, en el caso de que por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad y el que se puede generar vitiligo, entonces también deberíamos de utilizar, bueno, uno de los manejos para este paciente en cuanto a las afecciones dermatológicas podría ser utilizar ¿cómo se llama? Para rayos ultravioleta, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El protector, protector solar. Se le recomienda en general que utilicen muchas cremas y ya no recuerdo. Ay, sí, fue en su salón, no fue en otro que sacaron incluso las cremas que les recomendaban, pero para lupus. Aquí, sobre todo por la sequedad, por la xerodermia, se recomienda que se hidraten, que no tengan alcohol, que no tengan nitroglicerina, las cremas. Se les recomienda que se hidraten varias veces al día. También en lupus algunos pueden desarrollar esto de hipopigmentación. Entonces nada más pues es evaluar. Y de hecho aquí hicimos un estudio de pacientes que iniciaban con, de inicio temprano de vitiligo con los biológicos, pero pues conseguimos muy poquitos pacientes. En uno tuvo efectos adversos el biológico, y de 5 que conseguimos, pues uno ya no porque tuvo efectos adversos, y de los 4, 2 mejoraron y 2 quedaron igual. Entonces al final pues eso no tiene significancia estadística. Pero la hidratación en general es por su sequedad, y pues obviamente, como mencionaba uno de sus compañeros, es una barrera que tiene el cuerpo. Entonces al tener esta resequedad, pues es más fácil que se lesione la piel. Entonces pues también los rayos ultravioleta van a dañar más. Por eso, de preferencia, lo ideal es usar bloqueador solar, pero que con esto como que disminuyas la posibilidad del vitiligo, pues no se sabe. Al final en las autoinmunes son multifactoriales, no nada más es que tengas un factor para desarrollar la enfermedad, sino es la unión y el conjunto de varios factores. Ok, doctora, gracias. ¿Alguien más? Doctora, creo que lo que mencionaba Kevin de la vejiga neurogénica, creo que es porque siempre hay como una neuropatía tanto neurovegetativa o craneal superpuesta. Por ejemplo, creo que Karen mencionaba sobre las afectaciones auriculares. Entonces eso es porque en la neuropatía craneal el nervio que más se afecta es el trigémino. E incluso la neuropatía también es progresiva y se puede dar la caída del pie, como nos había mencionado antes. Acá, muy bien. ¿Tu nombre? Hernández Viveros. Hernández Viveros.
Sí, de las más comunes es la neuralgia del trigémino. Esa todavía no la mencionamos, todavía que no llegamos ahí. Ok, y bueno, entramos a lo que es la afectación ocular. Vamos a tener lo que es un ojo seco. Y bueno, como tal, un ojo seco, tal cual, es una enfermedad multifactorial de la lágrima y la superficie ocular, que resulta de síntomas que, pues, obviamente, el paciente pierde una comodidad que se tiene como naturalmente y que hasta que solo se pierde es que te das cuenta lo importante que es, ¿no? Va a tener el paciente molestia visual e inestabilidad de la película lagrimal con potencial de daño de la superficie ocular. Y bueno, esto está asociado a un aumento de la osmolaridad de la lágrima e inflamación de la superficie. El curso pasado, una de sus compañeras mencionaba que estuvo rotando por el área de oftalmo y que le tocó una paciente que cuando bueno, estaba en la evaluación, le notaba su ojo como si estuviera un cristal sucio o rayado por esa sequedad, y que le entró pues mucho miedo porque se adhirió su ojo completamente al lente, y que bueno, ya después les comentó que tenía síndrome de Sjögren, pero que pues obviamente es algo muy molesto. La afectación ocular en síndrome de Sjögren pues se va a dar por la inflamación de las glándulas lacrimales, que van a disminuir esta secreción de la película acuosa de la lágrima, y bueno, si esta es severa va a presentar incluso destrucción del epitelio vulvar y conjuntival. El paciente lo que va a presentar principalmente es xerostalmia, que es el ojo seco, queratoconjuntivitis seca, sensación de cuerpo extraño o arenilla o quemazón, escozor, visión borrosa, fotosensibilidad y fotofobia. Si ustedes solo le preguntan, ¿tiene usted el ojo seco? Pues probablemente te digan, no, lo tengo muy bien. Entonces siempre es preguntarle, ¿no le arden los ojos? ¿No siente, no sé, de repente la visión borrosa si está frente a un computador? ¿O le lastima la luz? ¿Siente esto de como si tuviera algo en el ojo que le está molestando? Y probablemente ahí te digan que sí. Hace tiempo una paciente de 55 años de edad, ella tenía dolor articular y ya había ido varias veces al médico, incluso la atendían en el hospital militar y en el Seguro Social, y pues solo le mandaban AINES y a su casa, pero ella cada vez pues se sentía más adolorida, y mencionaba que cuando lavaba los trastes, le empezaba un dolor en el costado del abdomen, en un costado, y pues ya paraba de lavar trastes. Sin embargo, pues no quedaba contenta con lo que le daban de AINES, y se le ocurrió ir al reumatólogo. Por la edad, pues ya era candidata para pensar un síndrome de Sjögren. Se le hacen estas preguntas y la paciente no, a todo decía que no, que ojo seco, que boca seca, que la vaginitis, por ejemplo, y todo decía que no. Sin embargo, cuando se va para su casa, dice que se sube al coche y busca sus gafas porque no puede ver bien para manejar. Busca un dulce porque si no siente que no tiene saliva en la boca. Y entonces ya de trayecto a su casa se da cuenta que todo lo que había dicho que ella estaba bien, pues resultó que sí era cierto, y dijo, bueno, lo que me quedé tranquila fue porque me mandaron a hacer muchísimos estudios y yo dije, ahí tiene que salir algo. Y efectivamente salió positiva para síndrome de Sjögren, y pues ya después contaba, es que la dispareunia para mí era como que pues por mi edad, pues ya debe de ser normal que tenga yo dolor, ¿no? Y pues dice que lo que menos quería era verse atractiva para su esposo, para no sufrir esta situación. Y pues les digo, tanto a nivel ocular o bucal, los pacientes lo asocian a que es algo natural o normal de la edad, y pues no es así. Entonces, esto es lo que el paciente puede presentar: el ojo rojo, prurito, sensación de escozor, que ya lo mencionamos, la disminución de la agudeza visual, pues probablemente está así con la edad, pues no sea exclusiva solamente de Sjögren, ¿no? La fatiga ocular, la fotofobia. Ahorita que estamos en el confinamiento y que estamos más tiempo frente al computador y demás,
pues probablemente sintamos alguno de estos síntomas. También dolor ocular, intolerancia a lentes de contacto, lo que les mencionaba de la paciente de su compañera. Y bueno, la afección ocular es queratoconjuntivitis zika, queratitis filamentosa y episcleritis, así, bueno, esta se va a caracterizar por edema, eritema localizado o difuso, rodeando los vasos de la epiesclera. Y esto pues normalmente es benigno. Entonces ahí tienen una imagen. La escleritis pues va a ser como tal inflamación de la esclera, va a dar dolor ocular, va a ser irradiado, y también se ha visto que aumenta por las noches. Como ya mencionaron sus compañeras, pues los tratamientos es sustituir las secreciones que hacen falta, ¿no? Entonces son lágrimas artificiales. Estas se recomiendan sobre todo que no tengan el conservador, lo cual la sube de precio bastante. El que usen un tipo de lentes como gogles, que les va a mantener la humedad en la noche. Y bueno, también pues otras afecciones a nivel anterior van a presentar lesiones difusas, nodulares y necrotizantes. Y bueno, pasando ya a otras manifestaciones que quedamos, que es la afectación como tal de las glándulas más afectación sistémica, para que tengamos realmente lo que es un síndrome de Sjögren. Pues bueno, a nivel respiratorio, la sequedad nasal, la pérdida del sentido del olfato, epistaxis, tos seca. A nivel cardiovascular, derrame pericárdico, enfermedad inflamatoria vascular, fenómeno de Raynaud. A nivel digestivo, faringitis, disfagia, gastritis, hepatitis también pueden presentar, insuficiencia pancreática exócrina, pancreatitis. A nivel renal, acidosis tubular renal. Aquí, ¿qué diferencia hay en la afectación renal de lupus y de síndrome de Sjögren? A ver, por ahí. Muy bien. Ana. Ana Cecilia. Fernández, Ana Laura Fernández. Ok, gracias. Muy bien. Y en el sistema nervioso central, pues lesiones focales como hemi o monoparesias, lesiones difusas, como son alteraciones de las funciones cognitivas, meningitis aséptica. Esta paciente que les contaba de 55 años, ella 5 años después regresa, no precisamente por las artralgias, sino por alteraciones del movimiento, por ejemplo, y de hecho ya no la mandó a rehabilitación el reumatólogo, sino que venía referida por el neurólogo, y ella tenía el miembro superior derecho, tenía alteraciones del movimiento, había pasado por creo que más de un mes, ella empezaba a tener como fobias o psicosis. Decía que le empezaba a dar miedo bañarse, y que cuando se bañaba tenía que abrir la puerta porque tenía miedo, como que algo le iba a pasar. Después tenía incluso abierta la puerta del cancel. Después le decía a su esposo, es que mejor me voy a meter a bañar, por favor, está cerca porque es que algo me va a pasar. Y después incluso ya tenía que estar alguien en el baño, porque si no, ella no podía bañarse. Y después pues ya ni siquiera hablaba. Entonces pues ya la llevaron al neurólogo, y pues realmente era otra vez actividad de su síndrome de Sjögren. A nivel medular, pues puede haber cuadros de mielitis transversa y mielopatía crónica progresiva, trastornos psiquiátricos como depresión, somatización, hipocondriasis. A nivel del sistema nervioso periférico, polineuropatía mixta sensitivo-motora, neuralgia del trigémino, que ya habían mencionado hace rato. A nivel del aparato locomotor, pues inflamación articular de tipo no erosivo, dolor articular difuso, y normalmente se presenta como una oligoartritis persistente.
A nivel cutáneo, la xerodermia sebácea, dermatitis seca, alopecia, eritema anular o nodoso, vasculitis, que también la habían mencionado. A nivel genital, la vaginitis seca y la dispareunia. Uno de los tratamientos pues, son lubricantes y pues también corticoides tópicos. Estos pacientes también pueden presentar anemia, leucopenia, trombocitopenia, los reactantes de fase aguda de la inflamación elevados, hipergamaglobulinemia, adenopatías, esplenomegalia. Como verán, pues es una enfermedad bastante complicada. Aparentemente decir ojo seco o boca seca puede ser algo sencillo, pero no. Ya habíamos mencionado a nivel ocular, oral, que pues la saliva es una barrera muy importante, además de que ayuda a la preparación del bolo alimenticio y todo esto. El diagnóstico se va a hacer mediante la medición de la producción de la lágrima. Se puede hacer el test de Schimmer, que ya mencionaron hace rato. También hay un test para la cantidad de saliva que se va a secretar. O a nivel ocular también se utiliza lo que es la de Bengala, que quien mencionamos que fue el que lo puso o que utilizó la tinción con dosa de Bengala. Lo vimos ayer. ¿No se acuerdan de la historia? Henry Sjogren, que fue el único que era oftalmólogo, los otros eran, Jugeron era dermatólogo, ¿no? ¿Ya no están ahí? ¿Ya se fueron? Y bueno, también se hacen examen de las glándulas salivales, biopsia de las glándulas salivales menores. Esta es la técnica de excelencia para el diagnóstico de síndrome de Sjögren y pues es la que ayuda a determinar si está o no la presencia del infiltrado inflamatorio. Ahí tienen unas imágenes para el test de Schimmer. Son 5 minutos, se tienen que humedecer más de 5 milímetros. Si esto no fuera, si se humedeciera menos de 5 milímetros de la tira, pues va a ser positivo. Aquí tienen la imagen. Por ejemplo, aquí ya se nota húmedo, pero todavía no mucho. Normalmente cuando tenemos algo en el ojo, pues empezamos a lagrimar mucho más. Aquí tienen una tinción ocular con rosa de Bengala. Y pues en esta es ver cuántos focos existen. Los criterios, pero esos no los van a dar sus compañeros. Y bueno, el síndrome de Sjögren, el 70% van a tener una remisión de lo que es como tal el síndrome seco. El 20% van a tener los anticuerpos antinucleares, así como el factor reumatoide positivo, la velocidad de sedimentación globular elevada y la proteína C reactiva normal. El 10% puede remitir como tal las manifestaciones extraglandulares, pero pues realmente los tratamientos que se dan para síndrome de Sjögren son como paliativos, o sea, solamente es sustituir las secreciones que hacen falta y características clínicas que va a presentar el síndrome de Sjögren y que se tienen que medir en los diferentes índices de actividad de la enfermedad, pues es sí es benigna, pero discapacitante como tal esta enfermedad por la sequedad, por el dolor, por la fatiga. También si existen manifestaciones sistémicas severas, esto más o menos mediante este índice se ha visto que del 20 al 40%. Y bueno, en los ensayos clínicos que se han hecho, el tratamiento modificador de la enfermedad pues se basa en lo que es la respuesta a las manifestaciones glandulares o a los síntomas. Hay más índices, 2 nuevos. Uno es el cuestionario de administración por paciente para evaluar los síntomas y otro es el SDAI. La realidad es que se necesitan más estudios que evalúen con mayor confiabilidad y sensibilidad el cambio para ver si los tratamientos que se están utilizando actualmente pues son realmente efectivos. Ahí tienen la imagen del SDAI, pero bueno, sus compañeros que traigan los criterios ya les darán un poco más a profundidad. Y bueno, como tal, que también ya lo había mencionado un poco sus compañeros sobre
que esta enfermedad pues puede presentar lo que es un linfoma por las linfoproliferaciones. Sin embargo, bueno, en sí hay una conexión muy fuerte en lo que es el virus de hepatitis C, las alteraciones linfoproliferativas, la crioglobulinemia y el síndrome de Sjögren. Entonces, todos estos pues van a estar muy presentes cuando tenemos un proceso infeccioso. Ya mencionaban virus de hepatitis C, VIH. Se tiene que hacer una buena, hacer un diagnóstico diferencial con estas patologías, pero también están muy relacionadas, entonces también pueden estar presentes como tal en alguien que tenga una enfermedad autoinmune, en este caso síndrome de Sjögren, y también la presencia de neoplasias. Entonces, afortunadamente, solo el 5% puede presentar el linfoma no Hodgkin, que es como el peor pronóstico de un paciente con síndrome de Sjögren. El diagnóstico diferencial, pues bueno, en el síndrome de Sjögren primario, lo más común es que sea una mujer de edad media. Si fuera un Sjögren por VIH, pues es un varón joven. Los anticuerpos está, pues bueno, como tal, el virus cuando es un síndrome de Sjögren por VIH, y en el primario, pues los anti-SSA-RO y anti-SSB-LA. El HLA es el DR3 en síndrome de Sjögren primario, cuando tenemos uno por VIH es el DR5. Y el infiltrado inflamatorio también va a cambiar, si es primario es linfocitos TCD4, si es secundario al VIH, linfocitos TCD8. La evolución y pronóstico, bueno, lo que ya habíamos mencionado de el linfoma y los pseudolinfomas, es la complicación más grave. Y bueno, en estos, el 10% de los pacientes con Sjögren pueden encontrar acúmulos pseudotumorales de células linfoides que no van a cumplir los criterios anatomopatológicos con tumores malignos o pseudolinfomas. El riesgo relativo de progresión a un síndrome de Sjögren a linfoma oscila entre el 30 y el 44%. El riesgo, no estoy diciendo que esos ya lo tienen. Y pues los linfomas no Hodgkin son los que más se pueden llegar a desarrollar. En algunos casos especiales, sobre todo en jóvenes, es que puede presentar el linfoma de Hodgkin, y la localización de los linfomas pues, puede ser a nivel renal, ganglionar, pulmonar o gastrointestinal. Y bueno, ¿cómo se puede sospechar de un proceso proliferativo? Mediante estudios clínicos y biológicos. Entonces, si hay alteración del estado general, la presencia de fiebre, adenopatías, esplenomegalia o parotidomegalia. A nivel biológico, disminución de IgM, negativización de los anticuerpos y factor reumatoide, aumento de la beta-2 microglobulina sérica y aparición de una banda monoclonal. Porque si recuerdan, pues esto es lo más característico de las neoplasias. El tratamiento lo vemos la clase del miércoles. Y bueno, no sé si Kevin ya pasó lista. Él inició la clase. Ya la descargué hace como 5 minutos, doctor. Ok, entonces nos vemos el día viernes y después seguiría miopatías idiopáticas inflamatorias. Gracias, doctora. Disculpe, sobre el examen, dijo la siguiente semana, si acabamos el tema que acaba de miopatías, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Si no, entonces lo pasaríamos para, si no fuera el 9, me parece que es. Sí, es 9 el viernes de la próxima semana. Ajá. Entonces, pues, podría ser el lunes 12. Porque nos queda una clase y luego la presentación de sus criterios. Entonces, o si ya quieren, lo dejamos para el 12, para que así ya se organicen ustedes por días para estudiar, o no sé cómo le hagan.
Sí, estaría bien, sí, estaría mejor el 12. Sí, creo que Para todos que están de acuerdo. pudiéramos tener todo el fin de semana. O sea, desde ahorita, Sí. pero, o sea, enfocarse más el fin de semana a repasar y dudas. Pues a ver, alcen la mano los que quieran el 12. 12 de octubre, si es la mayoría. Bueno, de todos los que están, ya casi todos, 10, 20, 19, 20, 23, 24. ¿Los demás se les complica? O ya nada más estos 24 estamos en clase. No, hay 35, 26. Si llegamos al 30, $29, 30, bueno, ya llegamos. Solo 4 compañeros no. No sé si no están en la clase o se les complica algo. Bueno, en lo personal a mí se me complica un poco, ya que toda la próxima semana sí llego a tener examen, pero no importa, o sea, yo ya más o menos tengo acomodados los horarios. O sea, toda esta semana que viene tienes exámenes, ¿entonces te afecta que sea el 12? En sí, el 12, o sea, tengo exámenes hasta el miércoles de la próxima semana, pero empiezan mis exposiciones porque pues como soy de los últimos, empiezo a exponer a partir ya de la siguiente semana, bueno, a partir de esta que viene a la siguiente, y por eso se me complicaría un poco más. Sin embargo, pues como sea de los dos que quede, ya sea viernes o lunes, a mí me queda perfecto, por eso es que me es indiferente en cuestión de Ok. fecha. Bueno, entonces no hay problema. Y Daniela, Javier, María Ramírez, Natsieli, Guadalupe, ¿qué problema tienen con el día 12? No, ninguno, es que la había levantado, pero luego la dejé de levantar, entonces. Ok. Yo igual por mí ningún problema, doctora. Nada más lo puse porque hasta la semana del 12 también voy a tener semanas de exámenes, pero igual no hay problema por la fecha, nada más será para evitar que se me juntaran los trabajos de la escuela. Ok, y los trabajos vienen después de, porque si no, por mí no hay problema al 14. O sea, ya empezaríamos a avanzar en los otros temas. Pues es que serían toda esa semana, entonces voy a preparar durante ese fin pues mis exposiciones para esa semana y estudiar para otros exámenes, pero igual pues no hay problema en la fecha que se decida. Bueno, entonces el día 12 de octubre, examen. Pues gracias, excelente tarde, nos vemos mañana. Gracias, doctora, hasta mañana.